a las ganancias. Como habíamos adelantado en la clase anterior, en la clase del día martes, ya habíamos establecido como unos indicadores que debemos tener en cuenta para la presentación, reconocimiento y medición de impuestos a las ganancias. El día de hoy vamos a ver la presentación y al final de la clase vamos a hacer un ejercicio muy pequeño con números para que entre todos los participantes hagamos ese reconocimiento del impuesto diferido. Como les había comentado anteriormente, el impuesto a las ganancias tiene un componente que es el impuesto corriente y el impuesto diferido. ¿Qué es ese impuesto diferido? Es básicamente lo que la empresa debería pagar o descontar al futuro por las diferencias que existen entre su base contable y su base fiscal. Es decir, desde el punto de vista del deterioro de cartera, del deterioro por incobrabilidad que nosotros revisamos en la sección 11, ¿qué nos indica la norma? Básicamente nos indica la norma que de acuerdo a la sección 11, nosotros deberíamos, de acuerdo a esa evaluación de indicadores, reconocer esa pérdida por deterioro. Ahora bien, desde el punto de vista fiscal, es muy posible que ese reconocimiento de deterioro no sea totalmente deducible. Puede ser que la normatividad tributaria solamente nos permita deducir un porcentaje, por ejemplo, de ese total, de ese gasto que nosotros llevamos al deterioro. ¿Esto qué significaría? Que a futuro tendríamos que descontar o reconocer más impuesto a las ganancias por pagar. Básicamente, estos dos puntos, estos dos componentes del impuesto a las ganancias, el impuesto corriente y el impuesto diferido, es para mostrarles al usuario de la información financiera, a los usuarios de la información financiera, en este caso a los accionistas, a los acreedores, que la compañía tiene un impuesto de renta por pagar a hoy en el momento de la presentación de los estados financieros, fruto de una utilidad fiscal de acuerdo a la normatividad vigente en cada país, pero que vamos a reconocer ya sea un activo por impuesto diferido, que significaría que a futuro podríamos llegar a descontar esa diferencia deducible en nuestro impuesto por pagar a futuro. Lo mismo sucede si presentamos un pasivo por impuesto diferido. ¿Esto qué significaría? ¿Cuál sería la lectura para los usuarios de la información financiera? Que la empresa debe pagar a futuro un impuesto a las ganancias correspondiente a esas diferencias temporarias imponibles. Hecho este pequeño preámbulo, vamos a entrar en materia, vamos a ver el material. Entonces, lo primero que nos indica la norma es cuál es el alcance. El término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que estén basados únicamente en ganancias fiscales. O sea, aquí lo que tenemos que establecer, de acuerdo a la normatividad tributaria o fiscal del país donde nos encontremos, es determinar qué tipo de impuesto a las ganancias existen. El impuesto a las ganancias incluye impuestos tales como las retenciones sobre dividendos que se pagan por una subsidiaria asociada o negocio conjunto en las distribuciones a la entidad que informa. Entonces, aquí en este caso específico, tenemos que revisar qué tipo de impuestos se tributan sobre las ganancias fiscales de la empresa. También, la misma sección 29 nos indica cuáles están por fuera, o sea, que no se encuentran dentro del alcance de la sección 29. Por ejemplo, el impuesto sobre las ventas, el impuesto al consumo, el impuesto a pagar por beneficios pagados a empleados, timbres, etc. Recordemos que este estándar es internacional y habrán otra clase de impuestos que cobrarán las jurisdicciones de cada país. Si no está basado en la ganancia fiscal, pues en este caso no estaría dentro del alcance de la sección 29.
¿Qué es el impuesto corriente? Entonces, es la primera parte, es el primer componente del impuesto a las ganancias. El impuesto corriente es el impuesto por pagar, es decir, que es recuperable por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores. ¿Esto qué significa? Significaría que es el impuesto que yo debo pagar porque tengo una ganancia fiscal, o sería un impuesto por recuperar porque tengo una pérdida fiscal correspondiente al periodo presente o a periodos anteriores. ¿Qué es el impuesto diferido? Entonces, veamos la definición de impuesto diferido. El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. Es decir, cuando un usuario de la información financiera vea un pasivo por impuesto corriente, implicaría que es el pasivo, es el impuesto por pagar en el presente periodo. Pero si en el estado de situación financiera aparece un pasivo por impuesto diferido, el usuario de la información financiera realmente lo que tiene que ver es que es un impuesto que pagaría en periodos futuros. ¿Por qué? Porque la base fiscal y la base NIF o la base contable de sus activos y sus pasivos no son iguales. ¿Cómo se mide y cómo se reconoce un impuesto corriente? La entidad debe reconocer un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por la ganancia fiscal del periodo actual y periodos anteriores. Si el importe pagado correspondiente al periodo actual y a los anteriores excede el importe por pagar de esos periodos, la entidad reconocerá el exceso como un activo por impuestos corrientes. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una pérdida fiscal y lo tengo en este momento como un activo por impuesto corriente, porque de acuerdo a la normatividad tributaria, yo podría compensar para el año siguiente ese activo por impuesto corriente que me dice la norma. Para el año siguiente, nuevamente calculo ese impuesto a las ganancias. Si me da pasivo, pero como el año anterior tengo un activo por impuesto corriente, lo que me dice la norma es que debo compensar, y en caso de que ese activo por impuesto corriente del año anterior sea superior al pasivo por impuestos corrientes del presente año, en ese caso presentaríamos un activo por impuestos corrientes. Es decir, veámoslo con este ejemplo. El periodo contable de una entidad finaliza el 31 de marzo, es decir, para esa jurisdicción de ese país va de 31 de marzo a 31 de marzo. El año fiscal de la jurisdicción comienza el 1 de abril y finaliza el 31 de marzo. La tasa del impuesto a las ganancias correspondientes del 1 de abril del 2017 al 31 de marzo del 2018 es del 15%. Esa es la tasa con la que dice el gobierno de ese país que tributan las empresas sobre las ganancias fiscales. La entidad tiene una ganancia contable de 150.000 para el año finalizado al 31 de marzo del 2018. Las reglas que rigen la determinación de las ganancias fiscales en la jurisdicción son idénticas a las de las NIF para las pymes, para el año finalizado al 31 de marzo de 2018, a excepción de los siguientes ingresos y gastos. Entonces, hay 20.000 unidades monetarias de ingresos de actividades ordinarias por regalías, reconocidas en 2018 que están exentos del impuesto a las ganancias. No se permiten deducciones fiscales en gastos de entretenimiento por valor de 5.000 unidades monetarias. Es decir, aquí el ejercicio que nos está diciendo que la base fiscal que se toma en esta jurisdicción es exactamente igual a la base NIF. El ejemplo que nos están dando aquí es cómo se debe calcular el impuesto corriente. Entonces ya nos dicen
que la ganancia contable es de 150.000, que el impuesto, la tasa de impuesto es del 15%. Y adicional, nos están diciendo que hay unos ingresos y unos gastos que no se deben tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los 20.000 están exentos del impuesto a las ganancias. Y esos 5.000 por gastos de entretenimiento no son deducibles fiscalmente. De igual forma, nos indica también que no se permiten deducciones fiscales en cuentas incobrables hasta que los deudores se den de baja en los estados financieros. El 31 de marzo de 2017 se dieron de baja 2.000 unidades monetarias de deuda en los estados financieros, porque la entidad eximió el pago a uno de los clientes que tenía problemas económicos. La provisión por deudas incobrables, que se compensa con cuentas comerciales por cobrar, fue de 4.000 y de 4.500, el 31 de marzo del año anterior y el 31 de marzo del año presente, es decir, año 2000X8. Por consiguiente, el gasto por deudas incobrables para el año terminado al 31 de marzo del 2000X8 fue de 2.500, lo que incluyó las deudas dadas de baja y el aumento de la provisión. El edificio se deprecia de forma más rápida a los fines fiscales. El importe de la depreciación fiscal deducible en el año finalizado del 2000X8 fue de 43.000. El importe de la depreciación contable del mismo edificio en los estados financieros del periodo fue de 35.000 unidades monetarias. Veamos la solución del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dicen? Lo primero que nos dicen es que tenemos una ganancia contable de 150.000. Entonces, como vemos, al 31 de marzo de 2008 tenemos una ganancia contable de 150.000. Ahora nos dice que hay 20.000 que están exentos de impuesto a las ganancias. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es descontar menos ingresos de actividades ordinarias por regalías no imponibles, 20.000. No vamos a tener en cuenta tampoco las 5.000 unidades monetarias por gastos de entrenamiento no deducibles. Perdón. Más el aumento en la corrección de valor por deudas incobrables no deducibles, es decir, 4.500 menos 4.000, que es lo que estamos viendo en esta parte. La provisión por deudas incobrables que se compensa con cuentas comerciales fue de 4.000 para el año 2000X7 y 4.500 para el año 2000X8. Por consiguiente, el gasto por deudas incobrables para el año finalizado a 31 de marzo de 2000X8 fue de 2.500. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a descontar 500. Menos la depreciación adicional deducible. ¿Por qué? Porque contablemente tenemos una depreciación de 35. Fiscalmente tenemos una depreciación de 43.000. ¿Por qué? Porque el edificio desde el punto de vista fiscal se deprecia de forma más rápida. Entonces aquí lo que tenemos es una depuración de esa ganancia fiscal. Tomamos en cuenta cuáles son esa ganancia contable, más o menos ingresos o gastos que definitivamente no nos los podemos tener en cuenta en el momento de determinar esa ganancia fiscal. Es decir, estamos ante la depuración para el pago de impuestos normal, el que siempre tenemos que hacer. Entonces, nuestra ganancia fiscal sería 127.500. El gasto por impuestos corrientes, ¿cómo lo definimos? Tomamos esa ganancia fiscal y lo multiplicamos por la tasa de impuesto. Es decir, el gasto por impuestos corrientes para el año finalizado al 31 de marzo del 2000X8 es igual a 127.500 por el 15%. Es decir, que vamos a tener un gasto por 19.125. En este ejemplo, vamos a ignorar los efectos del impuesto diferido de las transacciones anteriores. Entonces, hasta aquí solamente vamos a hacer este pequeño ejercicio teniendo en cuenta que hicimos una depuración de nuestra ganancia fiscal
para establecer cuál es la base para determinar nuestro gasto por impuesto corriente. Veamos una pregunta. Entonces, hasta aquí. No sé si tienen algún tipo de preguntas. Espero que alguien, si tiene alguna pregunta, para que por favor en este momento se haga. Gracias. Quien se anime a hacer la pregunta en este momento, le recuerdo que tiene la opción de levantar la mano para hacer la pregunta de manera verbal y un poco más dinámica, y a quien todavía el tema de levantar la mano le da un poco de vergüenza quizás, puede usar el chat escrito para poder formular su pregunta, y quisiera pues que tomaran la libertad pertinente para hacer la pregunta en este momento sobre este punto en específico de la sesión. Damos apertura entonces para que puedan formular sus preguntas. Bien, doctor, al parecer no hay preguntas en este momento. Creo que el punto ha quedado bastante claro, entonces puede usted seguir sobre la lección. Y bueno, le recuerdo a cada una de las personas que están en plataforma que pueden ir apuntando a la medida que la doctora va avanzando, y quizás tomar las preguntas en el momento que la doctora lo indique, para que no pierdan ustedes los detalles de lo que quieran pues preguntar en la plataforma. Doctora, sin más, prosiga entonces con la exposición. Gracias. Es decir, que hasta aquí lo que nos está diciendo la sección 29 de la NIF para pymes es: realice la liquidación de su ganancia o su pérdida fiscal de acuerdo con la normatividad, de acuerdo con lo que indique la parte fiscal de la jurisdicción donde estamos presentando estos estados financieros bajo NIF. Veamos otro ejemplo, otra pregunta. Una entidad calcula sus ganancias fiscales en 100.000 para el año fiscal 2007-2008, las que determina de acuerdo con las reglas fiscales pertinentes de su jurisdicción. El año fiscal de la jurisdicción comienza el 1 de abril y finaliza el 31 de marzo. La tasa de impuesto a las ganancias corresponde al 20%. El impuesto corriente corresponde al año fiscal 2007-2008. Es pagadero antes del 30 de septiembre del año 2008. Y la entidad efectúa el pago el 15 de septiembre de 2008. El periodo contable de la entidad finaliza el 31 de marzo, el final del periodo sobre el que se informa. Es decir, la pregunta que nos hace aquí este ejercicio es: ¿cómo se debe reconocer ese impuesto corriente? Teniendo en cuenta que para el ejercicio la ganancia fiscal es de 100.000 unidades monetarias y la tasa de ese impuesto a las ganancias es del 20%. Espero respuesta de los participantes. Gracias. Bien, esperamos entonces la intervención de ustedes. Les animo a que puedan usar la aplicación de levantar la mano para que puedan ustedes hacer su pregunta de forma verbal y hacer esta clase un poco más dinámica, un poco más interactiva, comenzar a conocernos entre nosotros e ir soltándonos para las próximas sesiones poder realizar estas preguntas de manera más libre y sobre todo más interactiva, ¿no? Que es la idea de este tipo de capacitaciones virtuales, que podamos interactuar directamente, en este caso con la doctora Nail, y realizar las preguntas verbales. Esto también nos ayuda mucho a que evitemos cualquier malentendido o cualquier mala interpretación de sus preguntas escrito, y de esta manera hacerlo un poco más rápido, ya que nos evitaría leer la pregunta reiteradas veces para poder absorberlas. Así que les animo a usar el botón de levantar la mano, y si todavía pues lo estás pensando,
puede seguir usando el botón del chat escrito en este punto. Entonces, pues anímense si tienen alguna pregunta sobre este punto de impuestos corrientes del periodo. Entonces, dejamos abierto el compás, en este caso, para que puedan formular sus preguntas. Bien, doctora, al parecer no hay ninguna pregunta en este momento en plataforma. Puede proseguir entonces con el siguiente punto de la exposición. Listo, perfecto. Entonces, en este caso específico, la respuesta ¿cuál sería? Vamos a reconocer un gasto por impuesto a las ganancias, donde nuestra base fiscal es de 100.000, el porcentaje de la tasa de impuesto para esta jurisdicción es del 20%. Entonces, ya haciendo el reconocimiento contable, vamos a tener un gasto por impuesto a las ganancias, la parte corriente, por 20.000. Y un pasivo por impuestos corrientes de 20.000. ¿Cómo lo determinamos? 100.000, que es la base fiscal, es básicamente nuestra ganancia fiscal por el 20%. ¿Por qué? Porque ya hicimos nuestra depuración tomando nuestra base contable y llegando a esa base fiscal. De igual forma, el ejercicio también nos planteaba que en caso de pago, ¿por qué? Porque nosotros presentamos estados financieros a 31 de marzo del 2008. Entonces, causamos ese pasivo por impuesto corriente y lo que vamos a hacer es al 15 de septiembre reconocer el pago a ese pasivo. Entonces, vamos a hacer un débito al pasivo por impuesto corriente y como contrapartida el efectivo. Pérdidas que se compensan con beneficios fiscales anteriores. La entidad reconocerá un activo por impuestos corrientes por los beneficios que una pérdida fiscal que puede ser aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior. Veámoslo con un ejemplo. De acuerdo con las reglas fiscales pertinentes de su jurisdicción, la entidad estima que su pérdida fiscal para el año 2007 y 2008 es de 9.000. La legislación fiscal de la jurisdicción permite a las entidades compensar las pérdidas fiscales con los beneficios de 3 años fiscales anteriores, sin especificar con cuál de estos debe hacerlo en primer lugar. El resultado fiscal del 2006 y 2007 fue de 7.000 unidades monetarias. El del 2005 y 2006 fue de 5.000 unidades monetarias. Y el año 2004 y 2003 fue de 3.000 unidades monetarias. El periodo contable de la entidad finaliza el 30 de septiembre y coincide con su año fiscal. La tasa del impuesto a las ganancias correspondiente son las siguientes: 18%, 2006, 2007 y 2007-2008, 20%, 2005, 2006, 17%, 2004, 2005. La entidad buscará maximizar el reembolso. Por consiguiente, la entidad compensará las pérdidas en primer lugar con el periodo anterior que tenga la tasa impositiva más alta. De ese modo, la entidad aplicará 5.000 de la pérdida a 2005-2006, el máximo posible, ya que el importe no puede superar las ganancias disponibles. 4.000 al año 2006-2007. Como resultado, la entidad obtendría un ahorro fiscal del 20% en las 5.000 unidades monetarias aplicadas a los años 2005 y 2006 y del 18% en las 4.000 unidades monetarias aplicadas a 2006 y 2007. El reembolso fiscal es de 1.720 unidades monetarias, es decir, 5.000 por el 20% y 4.000 por el 18%. Para el año finalizado, al 30 de septiembre, la entidad reconocerá un activo, es decir, un beneficio por impuestos corrientes de la siguiente manera. Activo por impuesto corriente contra un resultado impuesto a las ganancias, que es el impuesto corriente.
Es decir, hasta aquí hagamos una pequeña recapitulación. ¿Qué era lo que habíamos analizado? Que los impuestos a las ganancias tienen una parte corriente y una parte diferida. Pero este impuesto a las ganancias vamos a tener un activo y un pasivo por impuesto corriente y la contrapartida se llama gasto por impuesto a las ganancias. Es decir, si estamos ante un pasivo por impuesto corriente, nuestra contrapartida será un débito a gasto por impuesto a las ganancias. Si tenemos un activo por impuesto corriente, como en este ejercicio que tenemos acá en pantalla, 1720, la contrapartida será gasto por impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque en este caso específico, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí lo que nos dice la norma es que tenemos una pérdida fiscal de 9.000. Aun cuando tenemos esa pérdida fiscal, la vamos a poder compensar. Entonces, como la vamos a compensar, lo que hacemos es el ejercicio de mirar cuál es la tasa que más nos conviene y llegamos a la conclusión que vamos a tener un activo por impuesto diferido. ¿Por qué? Para compensar lo correspondiente al año 2005-2006, que es el 20%, 2006-2007, que es el 18%. Tenemos un activo por impuesto corriente. Entonces, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de presentación de los estados financieros, aquí lo que tenemos es la primera parte del reconocimiento del impuesto a las ganancias, ya sea un mayor o un menor valor de esa cuenta de gasto por impuesto a las ganancias. Pero, ¿qué sucede con el impuesto diferido? Ese impuesto diferido, cuando estamos hablando de diferencias temporarias imponibles, estaríamos hablando de un pasivo por impuesto diferido. ¿Cuál sería la contrapartida de ese pasivo por impuesto diferido? Gasto por impuesto a las ganancias. Cuando estamos ante diferencias temporarias deducibles, que ya vamos a definir cómo llegamos a ese punto, vamos a estar ante un activo por impuesto diferido. Por lo tanto, también nuestra contrapartida, en este caso específico, será el gasto por impuesto a las ganancias. ¿Tiene sus excepciones? Claro, si ese pasivo o ese activo por impuesto diferido proviene de una partida de otros resultados integrales, la vamos a llevar no a la cuenta de gasto por impuesto a las ganancias, sino la vamos a llevar a la cuenta de otros resultados integrales. Cuando observen la taxonomía XBRL, es muy probable que en el estado de resultados integrales, en la parte de los ORI o los otros resultados integrales, esos otros resultados integrales que recordemos que para la NIF, para pymes, son 4. Caso específico tenemos el modelo de revaluación para propiedad, planta y equipo. Entonces, vamos a tener un activo fijo, un elemento de propiedad, planta y equipo medido a modelo de revaluación. Cerramos nuestro ejercicio contable. Aplicamos lo que veíamos en la sección 17, propiedad, planta y equipo. Pero adicional, en el momento del cálculo del impuesto diferido, ya sea activo o pasivo, la contrapartida de ese punto específico del impuesto diferido correspondiente a ese modelo de revaluación de propiedad, planta y equipo, lo vamos a llevar no a gasto por impuesto a las ganancias,
sino a otros resultados integrales. Entonces, continuemos con la exposición y ya más adelante vamos mirando cómo es la conciliación que tenemos que hacer de ese gasto por impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque ya vemos que ese gasto por impuesto a las ganancias va a tener partidas de activo o pasivo por impuesto corriente y adicional va a tener las partidas correspondientes a activos y pasivos por impuestos diferidos, que es lo único que no llevaríamos como contrapartida al gasto por impuesto a las ganancias. Lo único que no llevaríamos son aquellas partidas que reconocemos como otros resultados integrales y por lo tanto el efecto de ese impuesto diferido lo debemos llegar a otros resultados integrales. Medición de los impuestos corrientes. Básicamente aquí, ¿qué es lo que nos dice la norma? Nosotros tenemos que medir ya sea el activo por impuesto corriente o el pasivo por impuesto corriente de acuerdo con las tasas de impuestos autorizadas y aprobadas a la legislación de cada país en la fecha sobre la que se informa. ¿Por qué? Porque el cierre contable puede ser 31 de diciembre, 31 de marzo, 30 de septiembre, etcétera, etcétera. Pero quien determina esa tasa impositiva, esa tasa de impuestos, es de acuerdo a la legislación aprobada, de acuerdo a la jurisdicción de cada país. Veamos un ejemplo de cambio en las tasas impositivas. Una entidad opera en una jurisdicción donde se anunció un cambio del 25% al 26% en la tasa impositiva el 1 de noviembre de 2006. Dicho cambio entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2007. El periodo contable de la entidad finaliza el 31 de marzo. Supongamos que el anuncio del 1 de noviembre de 2006 se considera prácticamente aprobado. La entidad medirá su pasivo por impuestos corrientes usando las tasas impositivas y la legislación que han sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado en la fecha sobre la que se informa. La nueva tasa impositiva del 26% ha sido prácticamente aprobada antes de la fecha sobre la que informa, es decir, 31 de marzo del 2007, por lo que debería utilizarse para contabilizar impuestos relacionados con los periodos a los que se aplica dicha tasa. Sin embargo, el impuesto corriente para el año finalizado al 31 de diciembre del 2007 se determinará utilizando la tasa del 25%, ya que la nueva tasa se aplicará recién a partir del 1 de abril del 2007, aunque se aplique a la medición del impuesto diferido. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es la tasa que está vigente a la fecha de presentación de nuestros estados financieros? Vamos a calcular nuestro impuesto de renta corriente con la tasa vigente, 25%. Pero, ¿qué sucede para el cálculo y la medición del impuesto diferido? Como ese impuesto diferido, esa determinación de ese activo o ese pasivo por impuesto diferido, debemos tener en cuenta cuál es la tasa que aplicaría la empresa a futuro. En este caso específico, tendríamos que revisar que ese cambio en esa tasa del 26% nos sirve para el cálculo del impuesto diferido. Para el año siguiente, entonces ya tendríamos una nueva tasa del 26%. De igual forma, la sección 29 también nos indica que debemos revelar eso en las notas a los estados financieros, que el impuesto corriente en el momento de la presentación era del 25% y que a partir del 1 de abril del año 2007 la tasa cambió. Y ahora sí, vamos a la parte de impuestos diferidos. No sé si hasta aquí tenemos preguntas respecto al impuesto corriente.
Bien, damos apertura entonces para que se hagan las primeras preguntas de este bloque. A todas las personas que están en plataforma, pues les animo a que puedan formular sus preguntas en este momento sobre esta primera parte de lo que es esta sesión del día de hoy en el marco de esta capacitación con la doctora Nail Ruiz, con el tema de impuestos a las ganancias. Entonces, sobre este primer bloque, quisiera saber si las personas que se encuentran conectadas en plataforma tendrían entonces alguna pregunta y damos el compás de apertura para que puedan formularla, bien sea por el chat escrito o con la opción de levantar la mano. Les animo a cada uno de ustedes que aprovechemos este momento, no nos quedemos con la duda, así sea algo bien sencillo, bien simple o sobre un punto que pudiese estar, entre comillas, sobreentendido, tomemos la oportunidad de poder reafirmar alguna información o poder despejar nuestras dudas. Quisiera entonces que tomaran la libertad de hacer su pregunta en este momento y no dejar pasar la oportunidad. Bien, doctora, al parecer todo está claro hasta este punto. Podemos entonces proseguir con lo que sería la exposición de esta noche. Bueno, entonces continuemos con el impuesto diferido. Básicamente, esto tiene que ver mucho con la parte de la planeación tributaria de la empresa. ¿Por qué? Porque es muy difícil que la base fiscal de un activo y un pasivo sean exactamente iguales. Sí, claro, hay unos casos específicos, pero normalmente la legislación fiscal, la legislación tributaria de cada país, pues tiende a no reconocer cierta parte de esos activos y pasivos. Aquí es muy importante anotar lo siguiente. Para el IASB, bajo la NIC 12, que son para empresas que cotizan en bolsa, y estamos hablando de plenas, el método para el reconocimiento del impuesto diferido es el método del balance. ¿Por qué? Porque aquí estamos analizando el activo y el pasivo, las diferencias que pueden existir entre su base contable y su base fiscal. Para FASB, es decir, para la entidad que regula los US GAAP, para ellos utilizan para determinar ese impuesto diferido el método del resultado. ¿Por qué? Porque ellos ven es frente a ingresos y gastos. Se debe calcular ese impuesto diferido. Es importante que tengamos en cuenta porque esto es lo que actualmente estamos aplicando, tanto para pymes como para las empresas que cotizan en bolsa y aplican NIF plenas. Entonces, el reconocimiento de ese impuesto diferido es mediante el método del balance. Una entidad reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros, como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y su reconocimiento por parte de las autoridades fiscales y la compensación a futuro de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. Es decir, cerramos nuestros estados financieros a 31 de diciembre de cada año, si es la fecha de presentación, y lo que tenemos que hacer es, una vez hayamos hecho todo el reconocimiento activo, pasivo, ingreso y gasto, de acuerdo con la NIF para pymes, lo que tenemos que hacer es entrar a revisar al frente de cada partida de ese balance, de ese estado de resultados, cuál es su base fiscal. Una vez o previamente ya hemos reconocido el impuesto corriente. Por lo tanto, veamos esa metodología, el paso a paso que debemos tener en cuenta. Vamos a identificar qué activos y pasivos se espera que afecten a las ganancias fiscales, si se pueden recuperar o se van a liquidar por su importe en libros.
Determinar la base gravable en la fecha sobre la que se informa de todos los activos y pasivos y otras partidas que tengan base gravable, aunque no sean reconocidos como activos o pasivos en los estados financieros. Vamos a calcular diferencias temporarias, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados. Se deben reconocer activos y pasivos por impuestos diferidos que surjan de esas diferencias temporarias. Vamos a medir esos activos y pasivos por impuestos diferidos a un importe que incluya el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. Recordemos un poco el ejemplo anterior que nos habla del 25 y del 26% en la tasa. Como hay un cambio, ¿qué significaría? Que ese impuesto diferido que yo estoy calculando a hoy, aunque la tasa es el 25%, a futuro yo debería pagarla con la nueva tasa. ¿Qué se espera sean aplicables cuando se realice el activo por impuesto diferido o se liquide el pasivo por impuesto diferido? Paso 6. Reconocer una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, de modo que el importe neto iguale al importe máximo que es probable que se realice contra la ganancia fiscal. ¿Por qué? Puede ser que tengamos un activo por impuesto diferido al final del ejercicio. Hicimos nuestro ejercicio, tomamos todos los activos, tomamos todos los pasivos, colocamos al frente de esa hoja de trabajo cuál es nuestro valor contable, cuál es nuestro valor fiscal y establecimos las diferencias. El total al final del resultado es un activo por impuesto diferido, pero la empresa, persona que está calculando ese impuesto diferido, debe tener en cuenta cuánto es el importe máximo que es probable que se pueda realizar contra esa ganancia fiscal futura. Entonces aquí es una estimación que haría la compañía, la empresa o la persona encargada, indicando si es posible que se recupere ese activo por impuesto diferido en el futuro. Distribuir los impuestos diferidos entre los componentes relacionados de resultado integral y patrimonio. Es decir, por política contable, terrenos y edificios se miden por modelo de valor razonable, maquinaria y vehículos por modelo de costo. Es correcto de acuerdo con la sección 17, pero ¿qué sucede? Determinando esa base fiscal de esos activos fijos o de esa propiedad, planta y equipo que se mide a valor razonable en unos casos o bajo modelo de costo en otros, nos va a generar activos o pasivos por impuestos diferidos. En el caso de propiedad, planta y equipo medida a valor razonable o modelo de revaluación, el efecto de ese impuesto diferido, ya sea activo o pasivo, se debe llevar a otros resultados integrales. Para los otros elementos de propiedad, planta y equipo que se manejen bajo modelo de costo y haya un activo o pasivo por impuesto diferido, se debe reconocer en la cuenta de gasto por impuesto a las ganancias. Esto es muy importante hacer esa separación. Y pues el paso 8 es revelar la información requerida. ¿Cómo identificamos activos y pasivos cuya recuperación o liquidación no afectará a las ganancias fiscales? Si la entidad espera recuperar el importe en libros de un activo o liquidar el importe en libros de un pasivo sin afectar las ganancias fiscales, no surgirá ningún impuesto diferido. Eso es lo que tenemos que identificar. Es decir, nuestra base fiscal y nuestra base contable es exactamente la misma. No vamos a tener a futuro un efecto en nuestras ganancias fiscales. Veamos un ejemplo. Una entidad tiene un importe de cuentas por cobrar de un cliente de 5.000, al cual no se le ha realizado ninguna corrección de valor para deudas incobrables o de dudoso cobro. Es decir, hasta aquí se hizo la evaluación y se determinó que no hay deterioro de ese valor. Por lo tanto, el importe de cuentas por cobrar al cierre del ejercicio, desde el punto de vista contable, es de 5.000.
El recibo de efectivo en la liquidación del saldo no tendrá consecuencias fiscales para la entidad, porque los ingresos de actividades ordinarias ya se incluyeron en el resultado fiscal al momento de vender los productos o servicios o prestar los servicios. Es decir, que si tenemos esta cuenta por cobrar, no hay indicador de deterioro, nuestro valor contable es de 5.000 y nuestro valor fiscal es de 5.000. La forma esperada de recuperación del activo, es decir, a través del recibo de efectivo, no afectaría a futuro esas ganancias fiscales, porque no hay importe imponibles o deducibles fiscalmente al recibir el efectivo del cliente. Por lo tanto, no surgen impuestos diferidos. Este es el análisis que se debe hacer para cada uno de los activos y pasivos de la empresa. Si a futuro esa liquidación o esa recuperación, liquidación de un pasivo y o recuperación del activo, a futuro me va a afectar mi ganancia fiscal. ¿Cómo se determina la base gravable? Entonces aquí para determinar la base gravable es importante mirar cuál es la normatividad fiscal de cada país. La entidad debe determinar el valor en libros de un activo o pasivo registrado en su estado de situación financiera y su valor a efectos tributarios, es decir, su base gravable. Cuando existe una diferencia entre dos montos, es posible que la entidad deba reconocer o un activo o un pasivo por impuestos diferidos. La base gravable de un pasivo es su valor en libros, menos todo que pueda deducirse a efectos tributarios en periodos futuros. Entonces, caso específico. Tenemos nuevamente un elemento de propiedad, planta y equipo medido a valor razonable. Para nuestro valor en libros, bajo la NIF para PYME, lo tenemos medido a valor razonable. Fiscalmente, entramos a la jurisdicción de un país X y el valor no es ese valor razonable, sino es el costo histórico. Ahí ya vamos a tener una diferencia, lo cual implicaría que la compañía debería reconocer ya sea o un activo o un pasivo por impuestos diferidos. Es muy importante, de acuerdo a la normatividad fiscal de cada jurisdicción, determinar cuál es esa base gravable de activos y pasivos. Algunas partidas tienen una base gravable asociada, pero no se reconocen como activos y pasivos. Por ejemplo, los costos de investigación y desarrollo se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos. Es decir, si la empresa tiene, en el caso de los activos intangibles que vimos en la sección 18, donde nos indicaba que aquellos activos intangibles generados internamente que nos están generando unos costos de investigación y desarrollo bajo el punto de vista contable, no se deben reconocer como activos, se van directamente al gasto. Ya miremos desde el punto de vista tributario, pero no son admitidos como una deducción al determinar las utilidades tributarias hasta un periodo futuro. Por lo tanto, el valor en libros de los costos de investigación es cero. O sea, mi valor en libros, de acuerdo a la sección 18, es cero porque yo no tengo costos de investigación, yo ya los llevé al gasto. Y la base gravable es el monto que se podría deducir en periodos futuros. Entonces, en este caso, tendríamos que determinar esa base gravable de acuerdo a lo que nos indique la parte tributaria. 20 horas. Una controladora tiene varias subsidiarias. Una subsidiaria transfiere una propiedad con importe en libros de 10.000 a la controladora por 15.000. El grupo presenta una declaración fiscal consolidada. De acuerdo con la sección 9, estados financieros consolidados y separados, la ganancia no realizada de 5.000 se eliminará de los estados financieros consolidados. La base fiscal de la propiedad se determinará en función de la legislación fiscal que regule la declaración fiscal consolidada y, por lo general, no sufrirá cambios
por la transferencia. Ahora sí, vamos a identificar cuando hay diferencias, si esas diferencias son imponibles o deducibles. Entonces, recordemos un poco el paso a paso. ¿Cuál es el primer paso que debemos hacer? Debemos determinar cuál es el valor contable de activos y pasivos. Ahora, de acuerdo a la normatividad tributaria, tenemos que determinar cuál es la base fiscal. Determinamos base contable, base fiscal. Tenemos que tener en cuenta si a futuro esa diferencia entre esas dos bases nos generaría un mayor o un menor valor a pagar. Aquí es cuando aparece la definición de esas diferencias temporarias. ¿Por qué? Las diferencias temporarias se definen como las diferencias entre el importe en libros de un activo pasivo u otra partida en los estados financieros y su base gravable, que la entidad espera que afecte a la ganancia fiscal cuando el importe en libros del activo o pasivo sea recuperado o liquidado, y en los casos de partidas distintas, activos y pasivos, que afecten a la ganancia fiscal en el futuro. Veamos un ejemplo. Al determinar la ganancia contable, se reconocen costos de investigación de 3.000 como gasto, pero estos no pueden ser deducidos fiscalmente para la determinación de la ganancia fiscal, sino hasta un periodo posterior. La base fiscal de los costos de investigación es de 3.000, es decir, el importe que estará disponible como deducción para la ganancia fiscal en el futuro. Es decir, ¿qué tenemos hasta ahora acá? Veamos ese pequeño ejemplo. Vamos a tener algo que se llama costos de investigación. ¿Cuánto sería nuestra base contable según el ejercicio? Nuestra base contable sería 0. ¿Cuál sería nuestra base fiscal? Según el ejemplo que nos están colocando, es de 3.000. Esto nos va a generar una diferencia temporaria. ¿Por qué? Porque la ley tributaria nos permite, de acuerdo con el ejercicio, pueden ser deducidos fiscalmente para la determinación de la ganancia fiscal hasta un periodo posterior. Entonces, nuestra diferencia temporaria será de 3.000. Ahora, ¿cómo la clasificamos? ¿Como imponible o como deducible? Ahí es el punto que tenemos que analizar. ¿Por qué? ¿Qué opinan Bien, ustedes? damos apertura al bloque de preguntas. No sé si hasta este punto tiene alguna persona de las que se encuentra conectada en plataforma alguna pregunta hasta el momento. Doctora, al parecer todo claro hasta el momento, puede proseguir. Perfecto. Entonces, en este caso específico, ¿qué tenemos? Tenemos un valor fiscal que podríamos o que afectaría a futuro esas ganancias fiscales. Por lo tanto, en este caso específico de este ejercicio, tendríamos una diferencia temporaria deducible. ¿Por qué? Porque a futuro podríamos descontar estos costos de investigación. Esto implicaría que tendríamos, si es una diferencia temporaria deducible, tendríamos un activo por impuesto diferido. ¿Listo? Entonces, nuevamente el ejercicio, ¿cuál es? Mi base contable es 0 porque en mí los costos de investigación no los puedo llevar como activo. Los llevo al gasto, es decir, que contablemente están en 0. Fiscalmente se me permite a futuro descontármelo. Entonces, mi base fiscal es de 3. En el momento en que estoy determinando mi impuesto diferido, tengo una diferencia temporaria de 3.000.
El siguiente punto, de acuerdo a la metodología explicada anteriormente, es definir si esa diferencia temporaria es imponible o deducible. En este caso específico sería una diferencia temporaria deducible porque a futuro yo podría descontar del impuesto a las ganancias por pagar este activo por impuesto diferido. Esta es una forma de determinarlo. Otra forma es determinarlo de acuerdo con el análisis de lo que implicaría a futuro. Entonces tenemos unas diferencias temporarias imponibles y unas diferencias temporarias deducibles. ¿Qué partidas tenemos que analizar? Activos y pasivos. ¿En qué parte estábamos? Donde la base fiscal es mayor a ese saldo contable. ¿Por qué? Porque a futuro fiscalmente sí yo podría deducir ese valor del impuesto a las ganancias. La entidad debe reconocer un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Es decir, ante una diferencia temporaria imponible, la empresa debe reconocer un pasivo por impuesto diferido. Imponible, es decir, que en estos casos se generaría un pasivo por impuesto diferido. Un activo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro. Es decir, cuando estamos ante una diferencia temporaria deducible. Un activo por impuestos diferidos para la compensación de pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. Entonces, ante esas pérdidas fiscales, siempre y cuando la legislación fiscal me permita a futuro compensarlas. ¿Cuáles son las excepciones? Una entidad no reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos para las diferencias temporarias asociadas a ganancias no remitidas por subsidiarias, extranjeras, sucursales, asociadas y negocios conjuntos, en la medida en que la inversión sea de duración básicamente permanente, a menos que sea evidente que las diferencias temporarias se vayan a revertir en un futuro previsible, que era el caso específico del ejercicio que estábamos viendo anteriormente. Ya sabemos que esas ganancias no realizadas entre matriz y subsidiaria no va a generar activo pasivo por impuestos diferidos, excepto, como dice aquí el párrafo, sea evidente que dichas diferencias temporarias se vayan a revertir en un futuro previsible. De igual forma, la entidad no debe reconocer un pasivo por impuestos diferidos para las diferencias temporarias asociadas al reconocimiento inicial de la plusvalía. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la sección 19, cuando hay una combinación de negocios, vamos a tener una plusvalía o vamos a tener una ganancia. En el caso específico de que tengamos una plusvalía, estaríamos con un activo que tiene un valor contable. El valor fiscal muy posiblemente va a ser menor o cero en algunos casos, depende nuevamente, como les indiqué anteriormente, de la legislación tributaria o fiscal de cada jurisdicción de cada país. Entonces, esa diferencia no nos va a generar un pasivo por impuestos diferidos. ¿Por qué? Porque es una excepción contemplada en la sección 29.